La piloto alemana Sophia Flork ha sufrido un dramático accidente durante el GP de Macao de Fórmula 3 en el que también han resultado heridos 2 fotógrafos y un comisario de pista, además del otro piloto implicado. Según ha informado la FIA, la piloto está consciente y ha podido ser evacuada a un hospital para ser explorada a fondo. El primer parte médico habla de una fractura en la columna vertebral. La propia piloto explicaba su situación en las redes sociales, donde daba las gracias por el apoyo. El monoplaza de Flork se tocó con el coche del japonés Sotsuboi y salió literalmente volando a gran velocidad en el estrecho circuito asiático, hasta acabar estrellándose contra una valla fuera del trazado. Las imágenes son aterradoras. Sotsuboi también ha sido hospitalizado aquejado de un dolor lumbar. Mientras, de los otros 3 hospitalizados preocupa sobre todo el estado de salud del fotógrafo Chang Wen-wan, que sufre un corte en el hígado. La también fotógrafa japonesa Minami Hiroyuki se encuentra en observación con una conmoción cerebral. El comisario de pista Chan Chain está ingresado con cortes en la cara, abrasión en la parte superior del abdomen y una fractura de mandíbula. Flork, de 17 años, competía por primera vez en el tradicional GP de Macao, prueba que pone fin a la temporada en la Fórmula 3 mundial. Este año la piloto alemana ha disputado el Campeonato Europeo de Fórmula 3 dentro del equipo Bammerford Racing, con un 10º puesto como mejor resultado. Solo quiero que todo el mundo sepa que estoy bien, pero mañana por la mañana me someteré a cirugía, escribió la piloto alemana en sus redes sociales horas después del sobrecogedor accidente.